illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Hace 4 meses, más de 5 millones de estadounidenses salieron a las calles en pueblos y ciudades de todo el país para denunciar lo que califican como una expansión peligrosa del poder presidencial bajo Donald Trump. Aquella jornada, conocida como No Kings, fue una de las mayores manifestaciones de un solo día en la historia de los Estados Unidos. Este 18 de octubre, el movimiento volvió con fuerza. En más de 2.500 puntos del país, la movilización organizada por una amplia coalición de sindicatos y activistas se presenta, hay que decirlo, como un referéndum frente a la cruzada autoritaria del presidente Donald Trump. Entre sus reclamos destacaron el despliegue de fuerzas federales en las ciudades de los Estados Unidos, la censura a medios de comunicación y comediantes, el intento de concentrar poder en la Casa Blanca y una política de prácticamente, hay que decirlo, una cacería en contra de los millones de migrantes en ese país. En medio de un cierre de gobierno y un clima político altamente polarizado, los organizadores insistieron en su mensaje central: Estados Unidos no tiene reyes. Así, las protestas, hay que decirlo, buscaron simbolizar un día de desafío contra el autoritarismo de Donald Trump, la política multimillonaria y la militarización de las ciudades. Y el pasado martes en la ciudad de Chicago, agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes durante una persecución que terminó con varios detenidos. Estas operaciones forman parte de la operación Midway Blitz, con más de 1.500 arrestos. Al mismo tiempo, en California, esta semana, una votación de 4-1, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el martes una declaración de estado de emergencia local en respuesta a las recientes redadas federales de inmigración que han alterado la vida de muchas familias inmigrantes. Según cifras citadas por KABC y otros medios, desde el 6 de junio, ICE y CBP han realizado unos 4.163 arrestos en el área de Los Ángeles. Ante las cifras, la declaratoria otorga al condado mayor flexibilidad para movilizar recursos, acelerar la entrega de fondos y ampliar el alivio de renta para los inquilinos afectados. También permitirá que el condado agilice contrataciones, compras y solicitudes de ayuda estatal y federal. Frente a los hechos violentos en la ciudad de Chicago, miembros de la comunidad y voluntarios del Centro de Trabajadores Unidos han salido a las calles para distribuir materiales informativos sobre los derechos de los migrantes, de la mano de la campaña Conoce tus Derechos. Vamos a ver un poco de este trabajo puerta a puerta en las calles. We are reaching out to the homes and also the businesses to let them know that they have rights. We all have rights, regardless of whether we have status or not. And we want them to also be able to help us by recording any illegal detainments that happen or any violent altercations that are initiated by ICE, because we want to have them on video to show the world the reality, the truth. The truth here is that we are peaceful people in this community. We are not the ones causing this violence, and we want them to see that. We want them to know that. This is just unbelievable. These are unprecedented times. I don't even know. I cannot even explain with words how, the anger and the sadness that I feel for my community, because I know I've been lived here for many years, and I know that these are good people that just want to work and sustain their families. Y justamente para hablar de este complejo escenario en California, me da muchísimo gusto enlazarme con el cónsul de México en San Bernardino, Salvador Percastre. ¿Qué tal, cónsul? Bienvenido a TV Migrante Informa. Me gustaría arrancar, cónsul, preguntándole cuáles son los principales trámites y también qué es lo que se está haciendo en materia de protección y asistencia consular a las y los mexicanos. Sí, los tres pilares de los servicios de un consulado
son documentación, digamos, servicios consulares, protección y asuntos jurídicos y, por otro lado, asuntos de comunidades. Lo principal es, en el ámbito de documentación, básicamente pasaportes, matrículas consulares de alta seguridad, solicitud de credencial para votar que expide el INE y una serie de trámites que tienen que ver, por ejemplo, con registro civil, como registro de nacimiento de personas mexicanas nacidas en el exterior, y también, por ejemplo, trámites de repatriación de restos en caso de defunciones. Y por otro lado, en el área también de fe pública, poderes notariales, por ejemplo, poderes para pleitos y cobranzas de personas que están en México y que se otorga un poder notarial. Cónsul, ¿y de qué manera la comunidad migrante se ha estado organizando justamente frente a estas redadas por parte del ICE? Sin duda ha habido un apoyo muy importante, pero sobre todo de las organizaciones comunitarias legalmente establecidas en Estados Unidos, de personas de origen mexicano, pero también de personas de origen latino, de otros orígenes, pues precisamente, sobre todo, fundamentalmente, por acciones legales, es decir, para el respeto a los derechos humanos, para el respeto a las garantías individuales con base en la normatividad de los Estados Unidos, ¿no? Ha habido también apoyo de algunos congresistas hispanos, y en general, pues las organizaciones comunitarias están fundamentalmente explorando la vía jurídica, que es, digamos, la herramienta más importante que tienen las organizaciones para poder combatir precisamente pues todos estos actos que en ocasiones infringen la propia normatividad de los Estados Unidos. Entonces, las organizaciones sí están, digamos, librando ese frente jurídico y, pues, por supuesto, también hay una cuestión en la que trabajamos unidos, consulado y organizaciones, que es informar a la comunidad, informarle sus derechos, hacer también que la comunidad respete las normas de Estados Unidos, en ocasiones por pasarse un semáforo, por pasarse una falta muy mínima de tránsito, después esto se convierte en un tema migratorio y entonces estamos nosotros constantemente informando a la comunidad de ser cuidadosos, de ser respetuosos de las normas internas en este país, pues para poder evitar cualquier circunstancia que pueda después derivar en una circunstancia de tipo migratorio. Cónsul, también hemos visto un incremento en las detenciones en beneficiarios de DACA, es decir, los Dreamers. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Lamentablemente se ha visto que personas que tienen el estatus de este programa DACA han sido detenidas por el ICE, incluso algunas indebidamente, ¿no? Llevadas a juicio precisamente por este clima que existe hoy en día en los Estados Unidos. Hemos tenido reportes precisamente de esto. Sabemos que no son casos dirigidos, sino más bien pues que se han presentado en estas acciones que han hecho fundamentalmente ICE y la patrulla fronteriza, y sí se ha encontrado que lamentablemente han tenido estas personas, personas DACA han digamos, caído, ¿verdad?, en estas redadas o en estos operativos. Sin embargo, no tenemos noticias de que haya pues una estrategia dirigida precisamente a estas personas, sino más bien nosotros observamos pues que abona, digamos, al clima de miedo, al clima de incertidumbre, y evidentemente pues muchas de estas personas lamentablemente pues caen en esta circunstancia bajo estas acciones del actual gobierno, de la actual administración de Estados Unidos. Cónsul, ¿y cuál es el estatus actualmente de la Guardia Nacional en California? ¿Siguen las tropas en California o ya se retiraron? En este momento, en el Inland Empire, que es la circunscripción consular que me corresponde, que forma parte del área metropolitana de Los Ángeles. Estamos a 1 hora por tierra de Los Ángeles. Es un área que, junto con el condado de Orange, pues somos prácticamente metropolitanos a Los Ángeles. Hay una cercanía estrecha. Realmente en este momento diría yo
que la situación es de tensa calma. Hasta este momento no se han presentado más redadas masivas, no se han presentado más operativos masivos. Sin embargo, pues sigue el temor entre la comunidad porque efectivamente pues se ha ratificado lamentablemente esta disposición de poder de que las autoridades policíacas, las fuerzas del orden, pues pueden detener a cualquier persona simple y sencillamente por su color de piel, por hablar español, porque aparentemente pudiera haber algún indicio de que la persona no tiene un estatus migratorio legal, lo cual pues, es gravísimo porque pues, es una circunstancia que sin duda pone a la comunidad en un escenario de temor. Ciertamente la comunidad está viviendo esa circunstancia de miedo, de temor a salir a las calles, de temor a salir de los centros de trabajo. Sin embargo, hasta este momento en el área pues no se han presentado grandes operativos ni redadas. Muchas gracias, cónsul, por estar aquí en TV Migrante Informa. Una felicitación de mi parte y un reconocimiento al trabajo de TV Migrante, que es la única televisión mexicana, el único sistema informativo mexicano que tiene un contacto directo con la comunidad migrante desde México y para Estados Unidos. Así que felicitaciones, hay que seguir apoyando los medios públicos y sobre todo a TV Migrante, que hacen un trabajo extraordinario. Muchas gracias. En la ciudad de Portland, manifestantes disfrazados de animales inflables y personajes animados marcharon frente a centros de detención para evidenciar la violencia de las redadas del ICE. La iniciativa busca demostrar que quienes protestan no representan una amenaza, pero son tratados como si lo fueran. Este movimiento se está expandiendo a diversas ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Por ejemplo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, parodió la narrativa de Trump sobre la supuesta necesidad de enviar tropas de la Guardia Nacional para controlar el caos en una ciudad devastada supuestamente por la guerra. Pritzker apareció en el programa Jimmy Kimmel Live haciéndose pasar por reportero desde esa falsa zona de guerra, justamente mientras el Tribunal Federal analizaba y frenaba temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois. People being forced to eat hot dogs with ketchup on them. And our deep dish pizza, well, has gone shallow. So it's a challenge to survive here in the city of Chicago, but there's no hellscape that I'd rather be in. En medio de cierres gubernamentales, la administración de Donald Trump mantiene una nueva estrategia de deportaciones que opera desde Arizona, contratando empresas privadas con contratos millonarios. Ahora los vuelos se dirigen a África, donde algunos gobiernos ya reciben pagos por aceptar un número de migrantes. Vamos a ver. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, Estados Unidos ha desplegado un sistema multimillonario de deportaciones, áreas que opera desde la sombra. Sin una flota propia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha recurrido a empresas privadas para ejecutar vuelos internacionales de expulsión, muchos de ellos con destino a países donde los deportados ni siquiera tienen vínculos, siendo Arizona el epicentro de esta maquinaria, con el aeropuerto Mesa Gateway y como base de operaciones de ICE Air, la división aérea del organismo que subcontrata aeronaves y camufla su propiedad para evitar el rastreo público. Un avión de 16 plazas que partía regularmente de Mesa Gateway y realizó 20 vuelos de deportación a Latinoamérica en 2024, ahora concentra sus rutas en África. En apenas un mes, la aeronave ha multiplicado sus viajes al continente tras el cambio de estrategia ordenado por la Casa Blanca, que busca evadir las restricciones judiciales que limitan las deportaciones a países latinoamericanos. Las deportaciones aéreas se han convertido en un negocio lucrativo. CSI Aviation, cuyo director Allen Wegg obtuvo un contrato sin licitación por $128 millones para operar vuelos de deportación. La empresa subcontrata a terceros como GlobalX o Aircraft Transport Service.
para ejecutar las misiones, misma que ha recibido $15 millones en fondos federales en los últimos 12 meses, de los cuales 14.6 millones provienen de ICE por concepto de transporte aéreo fleteado no regular de pasajeros. If you try to enter illegally, you will be caught. Los reportes también revelan que algunos países africanos están recibiendo pagos por aceptar deportados estadounidenses. Eswatini obtiene $5.1 millones por 160 personas y Ruanda 7.5 millones por 250 deportados. En medio de estos acuerdos, Trump busca deportar incluso a ciudadanos salvadoreños a países donde jamás han estado, como Eswatini. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. La ofensiva migratoria también se refleja en tierra. El ICE ha destinado $6.5 millones en una campaña de anuncios televisivos que invita a policías locales de ciudades como Chicago, Seattle, Atlanta y Miami a unirse a la agencia, con bonos de hasta $50,000 y promesas de estabilidad laboral. La estrategia forma parte del plan de $30,000 millones para reclutar 10,000 agentes adicionales antes del fin de año. Under President Trump, Mientras parte del gobierno federal enfrenta cierres por falta de fondos, la maquinaria de deportación sigue activa y financiada. Los vuelos hacia África se multiplican, los contratos privados crecen y los detenidos son enviados a países con los que no comparten idioma ni nacionalidad. En Eswatini, abogados y activistas denuncian aislamiento, falta de acceso legal y acuerdos secretos que permiten el confinamiento de los deportados en prisiones locales. Así, bajo un entramado de contratos opacos y vuelos camuflados, la administración Trump ha convertido la deportación en un negocio global. Lo que empezó como una promesa electoral para proteger las fronteras, se ha transformado en una red internacional de expulsiones, donde el dinero fluye más rápido que la justicia y las vidas humanas se reducen a cifras en los manifiestos de vuelo. El aparato gubernamental en los Estados Unidos busca como dé lugar acotar cualquier posibilidad de organización de la comunidad migrante frente a las redadas, y esto lo ha llevado a presionar a los gigantes tecnológicos y someterlos a su agenda del odio. En los últimos días, oyentes de Spotify reportaron anuncios de reclutamiento del ICE durante la reproducción de música y podcast. La plataforma musical confirmó que se trata de una campaña gubernamental autorizada, sin embargo, las críticas se multiplicaron en redes sociales con el hashtag Boicot Spotify. Por otro lado, la empresa Meta eliminó una página de Facebook que alertaba sobre agentes migratorios, esto tras una petición específicamente del Departamento de Justicia afirmando que el grupo violaba supuestamente sus políticas contra el daño coordinado. Mientras que Apple retiró por su parte de su tienda la aplicación Ice Block, que permitía reportar avistamientos de agentes luego de la presión directa del gobierno federal. El desarrollador de la aplicación afirmó que la medida viola la primera enmienda y prometió impugnar la decisión. La escasez de mano de obra agrícola a raíz de las redadas, las deportaciones y las restricciones impuestas a las y los migrantes ya están provocando una nueva tensión en el campo estadounidense. El gobierno enfrenta nuevas advertencias por el riesgo creciente en la producción de alimentos y el aumento de sus costos. Vamos a ver. Las redadas, deportaciones y restricciones al ingreso de nuevos trabajadores migrantes han reducido la mano de obra agrícola, generando así una amenaza que podría elevar los costos de los alimentos para millones de familias. En un documento presentado ante el Registro Federal, el Departamento de Trabajo advirtió el cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales, poniendo en riesgo la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores. La advertencia refleja una crisis que crece con la falta de trabajadores en el sector y con el endurecimiento de las políticas migratorias. Allá viene. Marcos, métete para la limonera, Marcos. La medida coincide con la entrada en vigor de una nueva norma que reduce los salarios de los trabajadores agrícolas temporales contratados bajo el programa de visas H-2A.
Según el documento, la intención es evitar una perturbación inminente y generalizada en la agricultura estadounidense, permitiendo a los empleadores pagar menos y reducir los costos laborales en unos $24,000 millones durante la próxima década. El propio Departamento de Trabajo reconoció que los estadounidenses no están dispuestos a realizar trabajos agrícolas y carecen de las habilidades necesarias, contradiciendo a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien había asegurado que la fuerza laboral agrícola sería 100% estadounidense. Mientras tanto, según el DHS, las deportaciones mantienen el ritmo con más de 400,000 personas que han sido expulsadas del país en lo que va del año. Esto mediante operativos en la frontera y en ciudades como Chicago, Washington, D.C. y Los Ángeles. Mass deportations continue, but in a strategic and intentional way as we move our workforce toward more automation and toward a 100% American workforce. Los agricultores, por su parte, insisten en mantener abiertas las vías legales de contratación para evitar un colapso en la producción. Sin embargo, la política arancelaria de Trump ha agravado la situación. China, uno de los principales compradores de soya, maíz y trigo, dejó de importar estos productos y la Casa Blanca evalúa un rescate financiero para compensar las pérdidas. Ya llegaron los gringos a trabajar. Los efectos combinados de los aranceles y la escasez de trabajadores migrantes ya se reflejan en los precios. El índice de precios al consumidor aumentó un 2.9% en agosto, impulsado por el encarecimiento de los alimentos. Además, la nueva norma traslada los costos de vivienda a los propios trabajadores migrantes, lo que incrementa la precariedad laboral en uno de los sectores más vulnerables del país. El Departamento de Agricultura estima que más del 40% de los trabajadores agrícolas eran indocumentados entre 2020 y 2022, mientras que solo un tercio nació en Estados Unidos. A pesar de los discursos oficiales, el propio gobierno reconoce una falta persistente y sistémica de mano de obra calificada. En medio de una ofensiva migratoria, el gobierno también ha afectado el ciclo que sostiene su propio sistema alimentario. Las medidas adoptadas han creado un desequilibrio que afecta directamente la producción agrícola y el costo de los alimentos, evidenciando cómo la aplicación de la ley migratoria repercute en toda la cadena que abastece la mesa de los estadounidenses. Hazel Ruiz, TV Migrante. En Nueva Orleans, la demócrata Elena Moreno, de origen mexicano, fue electa alcaldesa con el 55% de los votos. Nacida en Jalapa, Veracruz, Moreno no pertenece a los círculos tradicionales de poder de Luisiana, pero se crió y formó en los Estados Unidos. A los 8 años se mudó con su familia a Texas y luego se tituló como periodista en la Universidad Metodista del Sur de Dallas. Su carrera se abrió paso en la televisión regional y una oferta de empleo la llevó a Nueva Orleans para trabajar como reportera de investigación de la filial de NBC en la ciudad. Por su cobertura del huracán Katrina ganó un premio Emmy, pero en 2008 dejó el periodismo para dedicarse a su verdadera vocación, la política. Y otra figura que está conquistando las encuestas en Nueva York es el demócrata Zohran Mamdani, quien encabeza todos los sondeos rumbo a la alcaldía con 46% frente al 33% de Andrew Cuomo, dejando al republicano Curtis Sliwa en un distante tercer lugar. Nacido en Uganda e hijo de inmigrantes indios, Mamdani es el tercer musulmán en servir en la Asamblea Estatal. Su posible triunfo ha generado críticas por parte del presidente Donald Trump, quien ahora lo ha acusado de comunista y a su vez lo ha amenazado con enviar tropas federales a Nueva York. Hay que decir que tanto Elena Moreno como Mamdani representan un antagonismo natural frente a la actual ala ultraconservadora de la Casa Blanca. Elian González es una figura emblemática en la historia reciente de Cuba y Estados Unidos. En 1999, con apenas 5 años, sobrevivió al naufragio en el que murió su madre mientras intentaban llegar a Florida, y su rescate desencadenó una disputa internacional por su custodia que enfrentó al gobierno cubano con el exilio en Miami y puso a prueba las relaciones bilaterales entre ambos países. Hoy Elian habla desde su experiencia personal y política sobre reconciliación, soberanía y el futuro de su generación. Vamos a ver.
Elian González es un joven cubano, revolucionario y fidelista y sobre todo antiimperialista. La historia de Elian González se remonta a 1999, cuando fue el único sobreviviente de una balsa con apenas 5 años de edad. Su madre y otros migrantes cubanos perdieron la vida al tratar de llegar a Florida, lo que desató una batalla diplomática entre Estados Unidos y el gobierno de Fidel Castro, lo que concluyó con el regreso de Elian a Cuba para estar bajo el cuidado de su padre. Yo era muy pequeño, yo no lo recuerdo totalmente, tenía apenas 5 años, cumplí 6. Regresé en el año 2000, el 28 de junio del 2000. Hoy, con 31 años de edad, Elian continúa comprometido con los ideales de la Revolución Cubana, que lo llevó de regreso a la isla junto con su familia. Yo creo que todo el que usó el caso de mi familia para atacar a la revolución y atacar a Fidel, se vieron cegados más por su odio voraz contra la revolución, en vez de ver la parte humana o la parte real. En México, en el marco del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, Elian destaca la unidad de la juventud y la organización para trascender en hechos históricos relevantes para la sociedad. Y la unidad es lo que nos lleva siempre a la victoria. Por eso es que la juventud lo que tiene que es articularse y estar unida, buscar un propósito común por el cual luchar. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba después de triunfo de la revolución y el único que se opuso a la exclusión de Cuba de la OEA. Con imágenes de Fernando Jiménez, Oscar Reyes, Canal 14. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en Altavoz Radio, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante.